Ahora me permitiría darle la palabra a la doctora María Eugenia Valdés Vega. Ella es socióloga egresada de la UAM Iztapalapa, obtuvo su maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y es doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora titular de tiempo completo en la UAM Iztapalapa desde 1987 y su especialidad en investigación son los procesos político-electorales y la relación entre medios y política en México. Les pido que la recibamos con un aplauso, por favor. Bueno, yo espero ajustarme a los tiempos y para eso escribí mi ponencia. Se llama Una mirada a la participación de José Luis Piñeiro en los medios de comunicación. ¿Si lo ponen, Alfonso? Este trabajo tiene como objetivo mostrar el papel de José Luis Piñeiro como un intelectual dedicado al estudio y la divulgación de temas militares en México. Para ello se revisaron y analizaron algunas de las entrevistas que concedió a periodistas de diferentes medios escritos que buscaban su opinión sobre los temas del momento en la materia que dominaba y que, por desgracia, durante los últimos años se convirtió en asunto central de la vida del país. Se realizó un análisis cuantitativo muy simple que consistió en el conteo de los periodistas y medios que lo entrevistaron y divulgaron sus puntos de vista en los 7 años comprendidos entre 2006 y 2012. Hay que aclarar que estas entrevistas fueron solamente las halladas en una búsqueda de Internet y no se contó con ninguna de las innumerables entrevistas radiofónicas, televisivas y telefónicas que se le hicieron a lo largo de su trayectoria académica y profesional, por lo cual es un estudio muy limitado. Posteriormente se hizo el análisis cualitativo solo de las entrevistas concedidas en los últimos años de los sexenios presidenciales encabezados respectivamente por Vicente Fox Quesada el año 2006 y Felipe Calderón Hinojosa el año 2012. Este análisis tuvo como propósitos, en primer lugar, comparar la consistencia de las opiniones expresadas por José Luis Piñeiro alrededor de algunos aspectos y, en segundo lugar, utilizarlas para hacer una especie de balance de los 2 sexenios panistas en la lucha contra el narcotráfico. El intelectual. Como escribió Gabriel Said en un memorable artículo, fue evidente que la verdad pública no está sujeta a la verdad oficial desde que Émile Zola intervino en el caso Dreyfus a fines del siglo XIX. No voy a abundar en eso, lo tengo aquí en un pie de página, pero fue un caso muy famoso. Al publicar su carta abierta al presidente de la República Francesa el 13 de enero de 1898 en el diario L'Aurore, el famoso novelista autor de Naná y Germinal puso en evidencia que hay tribunales de la conciencia pública donde la sociedad civil ejerce su autonomía frente a las autoridades de todo tipo, ya sean militares, políticas, eclesiásticas o incluso académicas. Con él se mostraba la aparición de un cuarto poder, el de la prensa, frente a los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. Hizo ver que las cosas de interés público, como el antisemitismo en el caso Dreyfus, no pueden reducirse a un interés, competencia o jurisdicción. Said señaló correctamente que la guerra es demasiado importante para dejarla en manos militares, el derecho demasiado importante para dejarlo en manos de abogados y podría añadirse la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Nació entonces, a fines del siglo XIX, el sustantivo intelectual para nombrar a quienes como escritores, artistas o científicos opinan en cosas de interés público con autoridad moral entre las élites. Esta definición surgió con el desarrollo de la conciencia liberal, el mercado del libro y la prensa masiva, cuando ser ciudadano y ser lector convergen en la imprenta, cuando la página toma el lugar del púlpito y del ágora, se convierte en el centro de la vida pública. Desde su posición como intelectual escribió y habló siempre José Luis Piñeiro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Premio Nacional de Periodismo 2004 por artículo de fondo, graduado en el Colegio de México y en la Universidad de Roma. Paso al análisis cuantitativo. No se cuenta con datos de años anteriores a los que están comprendidos en este análisis, pero puede suponerse que se incrementó el número de entrevistas. Si quieres poner el primer cuadro, ya, ahí está. Puede suponerse que se incrementó el número de entrevistas durante el sexenio presidencial encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, ya que él explícitamente declaró una guerra cuando lanzó la Operación Conjunta Michoacán el 11 de diciembre de 2006
apenas unos días después de su toma de posesión del cargo como presidente de la República y jefe del Poder Ejecutivo Federal. Esa operación militar, que movilizó a 6.954 elementos entre policías, marinos y militares, fue determinante para que a partir de entonces aumentara el interés de los medios por buscar la opinión de los estudiosos sobre el tema y desde luego la de José Luis Piñeiro. Resalta como cuestión interesante la notoria disminución de entrevistas durante los años de elecciones federales. Una posible explicación sería que en esos periodos se enfoca la atención de los medios y la opinión pública en las contiendas entre candidatos y partidos. Pero implícitamente José Luis Piñeiro lo atribuía a sí mismo a que en México nunca había existido un debate público sobre seguridad nacional que proponía impulsar, caracterizado por ser abierto, plural, interdisciplinario, estas son palabras de él, interuniversitario y político sobre el tema, como en Estados Unidos, y a que la conducta de los candidatos presidenciales al soslayar el abordaje profundo al respecto y sobre la política a seguir en la relación con las Fuerzas Armadas obedecía a una vieja costumbre política, decía él, en nuestro país. No debe descartarse, sin embargo, digo yo, que en esos periodos también realmente hubiera una disminución de los enfrentamientos armados. Pasamos al segundo cuadro. En cuanto a los medios que entrevistaron a Piñeiro, lo único que cabe señalar es que la mayoría de los que se analizaron, muchos y muy variados por lo demás, eran y continúan siendo los más importantes por su cobertura y seriedad periodística. Algunos de la casi treintena de periodistas que lo entrevistaron acudieron a él en varias ocasiones. Algunos se me fueron, ni modo, porque nada más fueron los que les dije. Análisis cualitativo. Vean ahí están los nombres de los medios, son 18 medios los que pude capturar en estos únicos 2 años, 2006 y 2012, y 28 periodistas. Obviamente, en los otros años pues fueron muchos más. El análisis cualitativo. En una revisión de las entrevistas que concedió a periodistas que buscaban su opinión sobre los temas del momento en la materia que dominaba, José Luis Piñeiro expresaba didácticamente, esto es, enseñaba los puntos de vista que eran producto de sus investigaciones. Pionero de los estudios sobre el Ejército y las Fuerzas Armadas mexicanas, su primera publicación académica fue sobre ese tema en 1978. Otros de los temas que abordó como investigador universitario eran motivo de atracción para divulgarlos entre la opinión pública, las relaciones de México, entre México y los Estados Unidos de América, la soberanía y la seguridad nacionales, la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad pública. Los periodistas que cubrían esas fuentes pedían su opinión sobre temas controvertidos, tal como la despenalización del consumo de drogas. En abril de 2006, tras que el Senado aprobara reformas que excluían penalizar la aportación de ciertas cantidades de narcóticos en los casos de consumo para uso medicinal, por usos y costumbres en comunidades indígenas o por adicción, José Luis Piñeiro señaló que eran un avance, pero que aún se tenían como faltantes que los adictos fueran rehabilitados no solo dentro de la prisión, sino fuera de ella. Para controlar el uso de las sustancias con mayor rigor, opinaba, se debían implementar campañas permanentes, más agresivas, dirigidas a la prevención del consumo de drogas. Lo que se está tratando de hacer, decía de esas medidas, es evitar abusos policíacos en términos de que antes no había cantidad específica de lo que se podía aportar de manera legal. Al haber especificaciones más claras, se puede evitar que haya cualquier tipo de chantaje o extorsión policíaca y también, por el otro lado, obligar al Ministerio Público a que actúe, pues en más de una ocasión los policías llevaban a los narcomenudistas ante el Ministerio y éste los liberaba. Al final del año 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa echó a andar la operación conjunta Michoacán contra el narcotráfico, José Luis Piñeiro juzgó que era una acción necesaria e impostergable, debido a que de los 2.120 narcoajusticiamientos en lo que iba del año, ese año, el anterior, el año 2006, 524 de ellos habían sido en ese estado de la República. Empero, creía que esa operación, con una estrategia que descansaba en acciones de carácter coercitivo, era todavía insuficiente para combatir el problema social y proponía 3 acciones tácticas para el combate al narcotráfico. La otra lámina, por favor. Una amplia y permanente campaña de prevención del delito y consumo de drogas, una campaña nacional de rehabilitación de drogadictos y, finalmente, medidas que atacaran a fondo el problema del desempleo y la pobreza, porque sí, él tenía ese punto de vista y lo defendió siempre, que no se podía combatir
ningún tipo de ataque a la seguridad pública si no se combatía la pobreza y el desempleo. En coincidencia con otros analistas, José Luis Piñeiro afirmaba que con la declaración de guerra contra el narco, Felipe Calderón trataba de hacer efectiva una promesa de campaña, garantizar la seguridad pública, pero para él la medida tenía una alta dosis mediática y de espectacularidad que indicaba que el presidente solo buscaba la legitimidad que no había logrado en las elecciones del 2 de julio de 2006. Según Piñeiro, el operativo conjunto Michoacán no terminaría con el narco porque faltaba una campaña sistemática contra el consumo de drogas y el gobierno carecía de mecanismos de apoyo social. Al iniciar el último año de la presidencia calderonista, ya era claro que los costos de la guerra contra el narcotráfico eran muy altos. La PGR dio a conocer estadísticas que apuntaban 47,000 asesinatos ocurridos en la guerra, pero José Luis Piñeiro afirmaba que esa cifra macabra había minimizado el número de fallecimientos y que de acuerdo con organizaciones no gubernamentales llegaban a más de 60,000. Lo más importante, abundaba, era que las autoridades no consideraban los daños humanos y sociales dejados por esa lucha, ya que no consideraban entre 10,000 y 15,000 desaparecidos, ni tampoco los más de 120,000 descendientes, huérfanos y viudas afectados por esas muertes, ni los miles de heridos. Más adelante, en marzo de 2012, Piñeiro destacó que los millones de pesos que el gobierno de Calderón dedicó a combatir militarmente a los grupos de la delincuencia organizada, en vez de invertirlos en educación y salud, había dado pie a un fenómeno no visible de desintegración social en el cual las principales víctimas eran los jóvenes. Según su punto de vista, que reiteraba consistentemente lo que muchas veces expresó, para comenzar a revertir tal situación era fundamental lo siguiente: hacer una reforma penal para dejar en libertad, para dejar en libertad a quienes habían cometido delitos menores por primera vez, lo cual permitiría desahogar el sistema carcelario del país. B, se necesitaba golpear el nervio económico de los criminales que se encuentran en el lavado de dinero. C, instrumentar problemas de rehabilitación para drogadictos. Y D, combatir la pobreza estructuralmente, mediante la creación de empleos y el otorgamiento de derechos sociales mínimos que le den condiciones de vida decorosa a la mayoría de la población. Esas son palabras de él. Para finalizar este recuento, se debe mencionar que José Luis Piñeiro estuvo a favor del mando único policiaco cuando fue propuesto por el entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. Opinó entonces que sería más efectiva la lucha anticrimen en el tiempo y en el espacio territorial, ya que contar con un mando único incidiría en 3 aspectos fundamentales: la prevención del delito, la persecución de los delincuentes y el combate a la delincuencia, además de que terminaría la separación entre la labor preventiva, ejecutiva y operativa, ya que en adelante se haría de forma conjunta pese a que se trate de unidades diferenciadas, decía él. No obstante, hizo énfasis en la necesidad de vigilar estrechamente que no se infiltrara el narcotráfico ni el crimen organizado en el mando unificado, y por esa razón propuso 2 medidas. 1, deberían especificarse los mecanismos de control gubernamental y social que vigilaran su funcionamiento, y 2, verificar que su desempeño se realizara conforme al respeto a los derechos humanos. Casi 6 años después, ante la propuesta de una Gendarmería Nacional hecha por Enrique Peña Nieto como presidente electo, José Luis Piñeiro dijo cautelosamente que debía ser expuesta para saber sus características, pues aunque tenía aspectos positivos, existían altos riesgos al centralizar el mando. Destacó que lo positivo en caso de que la Gendarmería o Policía Nacional centralizara el mando sería la reducción de las infiltraciones del crimen organizado, lo que frenaría la filtración de investigaciones o acciones preparadas por el Estado contra esos grupos. Él señalaba la existencia de un riesgo político porque las organizaciones criminales, en caso de centralizar el mando sin la existencia de mecanismos de control de confianza, provocaría cooptar a los mandos policíacos. Además de que la creación de esa corporación implicaría incrementar el número de elementos de la Policía Federal con un costo económico muy alto, más del invertido en la última década, Piñeiro hizo énfasis en que durante los últimos años la delincuencia organizada había comprado a casi todas las corporaciones policíacas, principalmente a la tropa, una infiltración desde abajo y no como se hacía antes, desde arriba. Mi nota final. De ninguna manera es una tautología decir que los intelectuales son los escritores seguidos como intelectuales por un público determinado. Como dice Gabriel Said, lo que hace al intelectual es la recepción de su discurso más que su discurso. Así, cuando su visión de las realidades o los sueños de la sociedad llaman la atención de la propia sociedad, empieza a ser leído como un intelectual.
ellos, los intelectuales, construyen espejos de interés para la sociedad, para distanciarse de sí misma, desdoblarse, contemplarse, comprenderse, criticarse, fantasear. En las páginas que escriben, crean experiencias especulativas, prácticas teóricas, ejercicios espirituales, donde la sociedad se reconoce como pensante, crítica, imaginativa, creadora en movimiento. Y por ese motivo son vistos como la conciencia de la sociedad, una conciencia pública que habla a través del intelectual. José Luis Piñeiro fue un profesor e investigador universitario que jugó un papel muy relevante en la divulgación de su quehacer como científico social. Pionero de un tema considerado muy difícil como es el de las Fuerzas Armadas, dio brillo a la Universidad Autónoma Metropolitana, institución de la cual fue fundador, con su labor como uno de los intelectuales más destacados de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora María Eugenia Valdés por su interesante análisis.